Bienvenidos nuevamente al módulo introductorio de Ciencias Básicas. Soy el Dr. Bellodas y vamos a continuar con el capítulo de nefrología. Vamos a conversar un poco sobre la parte histológica, ¿ya? Muy bien, doctores, entonces empezamos. Recuerden que los riñones tienen histológicamente una separación, ¿no? Una capa más externa, que es la cápsula que está formada por tejido conectivo. Cápsula. Empezamos. Recuerden que los riñones tienen histológicamente una separación, ¿no? Una capa más externa, que es la cápsula que está formada por tejido conectivo denso, todo esto es la cápsula, ¿no? La cápsula. Ya más internamente vendríamos a ver esto de acá, esta capa, que es la corteza, la capa cortical, que tiene unas proyecciones que van a llamarse columnas corticales, columnas renales o columnas de Werthin. Y entre ambas proyecciones y más internamente está la médula renal. La médula renal formada por las pirámides renales, también llamadas pirámides de Malpighi, ¿ya? Muy bien. Entonces, histológicamente vamos a ver que la estructura entre ambas proyecciones y más internamente está la médula renal. La médula renal, la corteza, la capa cortical, que tiene unas proyecciones que van a llamarse columnas corticales, columnas renales o columnas de Werthin. Y entre ambas proyecciones y más internamente está la médula renal. La médula renal formada por las pirámides renales, también llamadas pirámides de Malpighi, ¿ya? Muy bien. Entonces, histológicamente vamos a ver que la estructura, en realidad la unidad, tanto estructural como funcional del riñón, es la nefrona, ¿ya? Pero el riñón, además de la nefrona y de su función de filtración y excreción, tiene otras funciones, ¿no? Ahora, recuerden, ¿no? El riñón es parte del aparato urinario, pero también tenemos, ¿no?, las vías urinarias, que son los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿ya? Los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿no?, que tienen en su mayor parte un epitelio parecido, pero ya vamos a ir un poco más en detalle con eso. Y las funciones de los riñones, doctores, son, por ejemplo, la regulación ácido-base, el manejo, el control de la osmolaridad, la regulación de la presión arterial, la filtración y excreción, y tienen una función endocrina también, ¿no? Recuerden, la función endocrina está dada gracias a que los riñones van a sintetizar eritropoyetina, ¿no? Van a formar también renina, y van a terminar el proceso, ¿no?, de la vitamina D. Recuerden que la vitamina D tiene todo un recorrido en el cuerpo, porque es importante para el metabolismo del calcio, pero en el riñón va a tener un paso importante también, ¿ya? Es la transformación de la vitamina D, ¿no? La filtración y excreción renales, como les dije, ¿no?, parte de la formación de la orina gracias a la nefrona. La regulación de la presión arterial, sobre todo, se debe al sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Recuerden que el sistema renina-angiotensina-aldosterona es lo que va a permitir regular la volemia, que está en relación con la presión sanguínea, ¿no? De la misma forma, ¿no?, la regulación de la osmolaridad por las concentraciones que existen en la orina, ¿no? El riñón puede concentrar mucho la orina o diluirla, ¿no?, dependiendo de las necesidades del organismo. Y eso es gracias al sistema de contracorriente que tienen, sobre todo en relación con el asa de Henle, ¿ya? Luego tienen el control ácido-base, ¿no? El control ácido-base, sobre todo gracias al bicarbonato, ¿no?, ya que reabsorben el bicarbonato y eliminan los hidrogeniones, ¿no?, los ácidos. Muy bien. Pero histológicamente vamos a recordar cada una de las partes, ¿ya? Esto que vemos acá es la nefrona, ¿no? Recuerden que la nefrona empieza, vamos a darle zoom, doctores. La nefrona empieza con esta estructura llamada corpúsculo renal, que contiene el glomérulo, que es como un ovillo de capilares, que se da gracias a las arteriolas aferente y eferente. Está rodeado este glomérulo por una cápsula llamada cápsula de Bowman, que tiene una hoja cercana al glomérulo, que es la hoja visceral, y una hoja más hacia la pared, por eso la llamamos hoja parietal, ¿ya? Hoja visceral, hoja parietal. Y luego se continúa con el túbulo de este glomérulo por una cápsula de nefrona, ¿no? Recuerden que la nefrona empieza, vamos a darle zoom, doctores. La nefrona empieza con esta estructura llamada corpúsculo renal, que contiene el glomérulo, que es como un ovillo de capilares, que se da gracias a las arteriolas aferente y eferente. Está rodeado este glomérulo por una cápsula llamada cápsula de Bowman, que tiene una hoja cercana al glomérulo, que es la hoja visceral, y una hoja más hacia la pared, por eso la llamamos hoja parietal, ¿ya? Hoja parietal, hoja visceral, hoja parietal.
y luego se continúa con el túbulo, como está cerca se llama túbulo contorneado proximal, y luego va a dar origen a esta asa, la asa renal, también llamada asa de Henle, que tiene una porción descendente y una porción ascendente, ¿ya? La porción descendente en su mayor parte es una porción delgada, ¿no? Acá, bueno, ponen como túbulo recto proximal, rama delgada descendente. En realidad, el túbulo recto proximal y el túbulo recto distal son parte de la asa de Henle, ¿ya? Pero como túbulo recto proximal, rama delgada descendente, en realidad el túbulo recto proximal y el túbulo recto distal son parte de la asa de Henle, ¿ya? Pero como les digo, en su mayor parte, la porción descendente va a tener una estructura más delgada, ¿no? Y en la porción ascendente sí llega a tener una rama delgada y una rama más gruesa, ¿ya? Luego tenemos el tubo o túbulo contorneado distal. ¿Por qué? Porque está más lejos. Lejos, entre comillas, porque está lejos del origen, ¿no?, del túbulo contorneado proximal, pero en realidad está muy cerca en relación con el glomérulo. Recuerden que en el túbulo contorneado distal, pregunta de examen, se encuentran las células de la mácula densa, ¿ya? La mácula densa, que son encargadas de detectar las concentraciones de sodio. Pregunta de examen, se encuentran las células de la mácula densa, ¿ya? La mácula densa, que son encargadas. Tenemos el tubo o túbulo contorneado distal, ¿Por qué? Porque está más lejos. Lejos, entre comillas, porque está lejos del origen, ¿no?, del túbulo contorneado proximal, pero en realidad está muy cerca en relación con el glomérulo. Recuerden que en el túbulo contorneado distal, pregunta de examen, se encuentran las células de la mácula densa, ¿ya? La mácula densa, que son encargadas de detectar las concentraciones de sodio que están dentro del túbulo. Recuerden, doctores, que eso es muy, muy importante para la regulación también de las concentraciones de sodio, ¿ya? Y por ende también las concentraciones de agua, ¿ya? La reabsorción de agua. Entonces el túbulo distal tiene esta estructura que es la mácula densa, que está en estrecha relación con el glomérulo. Así que no se dejen llevar por el nombre de distal. Es distal con respecto a todo el recorrido que ha tenido ya la nefrona, pero está muy cerca del glomérulo, ¿ya? Luego se continúa con los túbulos colectores, ¿ya? O conductos colectores, ¿no?, que empiezan en la corteza, recuerden, más exterior la corteza, y van terminando ya en la parte medular, para finalmente todos esos túbulos colectores drenan en las papilas renales. Colectores, ¿ya? O conductos colectores, ¿no?, que empiezan en la corteza, recuerden, más exterior la corteza, y van terminando ya en la parte medular. Está muy cerca del glomérulo, ¿ya? Luego se continúa con los túbulos colectores, ¿ya? O conductos colectores, ¿no?, que empiezan en la corteza, recuerden, más exterior la corteza, y van terminando ya en la parte medular, para finalmente todos esos túbulos colectores drenan en las papilas renales, que recuerden que van a los cálices menores, cálices mayores, pelvis, y finalmente a los uréteres, para llevar la orina hacia la vejiga y luego la uretra para ser excretada, ¿ya? O conductos colectores, ¿no?, que empiezan en la corteza, recuerden, más exterior la corteza, y van terminando ya en la parte medular, para finalmente todos esos túbulos colectores drenan en las papilas renales, que recuerden que van a los cálices menores, cálices mayores, pelvis, y finalmente a los uréteres, para llevar la orina hacia la vejiga y luego la uretra para ser excretada. ¿Ya, doctores? Muy bien. Entonces, esa es la estructura de la nefrona. Y vamos a hablar de parte por parte, ¿no? Recuerden que las nefronas son las unidades funcionales y estructurales. Son aproximadamente, en número, ¿no?, por riñón, 1 millón de nefronas. Hasta 1,5 millones se dice. Pregunta de examen, doctores. ¿Cuántas nefronas aproximadamente hay en cada riñón? 1 millón de nefronas. ¿Ya? Vamos a empezar con el corpúsculo renal. El corpúsculo renal tiene como característica un epitelio simple plano, ¿no? En realidad lo que lo recubre, ¿se acuerdan?, es la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, que tiene una hoja visceral y una hoja parietal, aquí vemos, ¿no? Tiene el glomérulo, que es la unión, el ovillo capilar, y tiene la cápsula de Bowman, que tiene una hoja parietal y una hoja visceral. Ambos están formados por epitelio simple plano. Pregunta de examen. Solo que el epitelio de la capa visceral de la cápsula de Bowman tiene células muy, muy especializadas que son conocidas como podocitos, ¿ya? ¿Quiénes forman la hoja visceral de la cápsula de Bowman? Los podocitos.
Y la capa parietal está dada por un epitelio simple plano, ¿no? Que es el que escribí acá, ¿no? El epitelio simple plano. Muy bien. Luego recordar que el aparato de filtración, la forma en que la sangre va a pasar a través de los capilares, implica la participación del endotelio, el endotelio de los glomérulos, ¿no? Recuerden este endotelio que incluye la unión de las arteriolas aferentes y eferentes, la membrana basal glomerular. Recuerden, pregunta de examen, doctores. ¿Cuál es el principal componente de la membrana basal? ¿O cuál es el principal tipo de colágeno en la membrana basal glomerular? Colágeno tipo 4, colágeno tipo 4, ¿ya? Recuerden que puede haber trastornos hereditarios del colágeno tipo 4 que pueden generar problemas renales. También puede haber trastornos autoinmunes que atacan la membrana basal glomerular que pueden dar problemas, sobre todo a nivel del glomérulo, ¿no? Glomerulopatías, porque recuerden que la membrana basal glomerular es parte del glomérulo. Y finalmente, el otro elemento del aparato de filtración son los podocitos, ¿ya? Los podocitos, doctores, tienen unas estructuras que son como proyecciones citoplasmáticas llamadas pedicelos. Y entre los pedicelos, porque están así como si fueran una estrella de mar, ¿no? Están ahí anclados a los capilares. Entre los pedicelos, entre ambos pedicelos están unas ranuras que se conocen como ranuras de filtración, ¿ya? Que no están libres, porque si estuvieran libres, toda la sangre pasaría a través de esas ranuras. No, ahí hay un diafragma capilar, ¿ya? Y ese diafragma funciona, tanto los podocitos como este diafragma funcionan en conjunto para hacer una barrera, tanto física como eléctrica, ¿ya? Recuerden que tienen carga negativa y por eso es que repelen sobre todo las moléculas de carga o macromoléculas de carga negativa, como por ejemplo las proteínas. Y esa es la aplicación clínica, por ejemplo. Cuando los podocitos y el diafragma están funcionando muy bien, las proteínas no tienen por qué pasar la barrera capilar que tenemos, o la barrera de filtración en el glomérulo, ¿ya? Normalmente no, porque son repelidas sus cargas. Cuando hay daño de los podocitos, o de la membrana basal glomerular, por ejemplo, daño de la membrana basal glomerular ocurre en la diabetes, ¿no? O daño de los podocitos, por ejemplo, en la enfermedad de cambios mínimos, ¿no? En los niños. Recuerden que estas patologías lo que van a dar característicamente es una pérdida de proteínas. Y la pérdida de proteínas en orina se va a evidenciar como proteinuria, que puede ser microscópica o puede ser macroscópica, con formación de orina en espuma, que es lo que se ve clínicamente, ¿no? Y si es microscópica, por ejemplo, los primeros estadios de la diabetes se detectan como una microalbuminuria, porque la albúmina es la principal proteína que va a pasar. Muy bien. En el glomérulo, además, entre los podocitos y en todo ese ovillo que ven acá, ¿no? En todo ese ovillo, la diabetes, ¿no? O daño de activa, y por eso es que repelen sobre todo las moléculas de carga o macromoléculas de carga negativa, como por ejemplo las proteínas. Y esta es la aplicación clínica, por ejemplo, cuando los podocitos, unas ranuras que se conocen como ranuras de filtración, ¿ya? Que no están libres, porque si estuvieran libres, toda la sangre pasaría a través de esas ranuras. No, ahí hay un diafragma capilar, ¿ya? Y ese diafragma funciona, tanto los podocitos como este diafragma funcionan en conjunto para hacer una barrera, tanto física como eléctrica, ¿ya? Recuerden que tienen carga negativa y por eso es que repelen sobre todo las moléculas de carga o macromoléculas de carga negativa, como por ejemplo las proteínas. Y esta es la aplicación clínica, por ejemplo. Cuando los podocitos y el diafragma están funcionando muy bien, las proteínas no tienen por qué pasar la barrera capilar que tenemos, o la barrera de filtración en el glomérulo, ¿ya? Normalmente no, porque son repelidas sus cargas. Cuando hay daño de los podocitos, o de la membrana basal glomerular, por ejemplo, daño de la membrana basal glomerular ocurre en la diabetes, ¿no? O daño de los podocitos, por ejemplo, en la enfermedad de cambios mínimos, ¿no? En los niños. Recuerden que estas patologías lo que van a dar característicamente es una pérdida de proteínas. Y la pérdida de proteínas en orina se va a evidenciar como proteinuria, que puede ser microscópica o puede ser macroscópica, con formación de orina en espuma, que es lo que se ve clínicamente, ¿no? Y si es microscópica, por ejemplo, los primeros estadios de la diabetes se detectan como una microalbuminuria, porque la albúmina es la principal proteína que va a pasar. Muy bien. En el glomérulo, además, entre los podocitos y en todo ese ovillo que ven acá, ¿no? En todo ese ovillo vascular, van a existir unas células que se llaman células mesangiales. Ojo, doctores, también las llaman células mesangiales intraglomerulares. ¿Por qué? Porque están dentro del glomérulo. ¿Pero por qué? Porque existen otras células mesangiales que están fuera del glomérulo, que ya vamos a ver en un momento. Pero estas células mesangiales o mesangiales intraglomerulares, pregunta de examen, son células fagocíticas, se encargan de la fagocitosis. ¿De qué? De los residuos que están
fluyendo a través del ovillo vascular. Recuerden que no todas las moléculas son útiles para el organismo. Entonces estas células se encargan de fagocitar esos residuos. Y también dan cierto soporte, ¿no? Soporte estructural y nutricional, ¿no? Sobre todo estructural, a los podocitos, ¿no? Porque recuerden que mantienen firme la parte glomerular, ¿no? Todo el ovillo vascular. Muy bien. Luego tenemos el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal. Como ven en el gráfico, este túbulo tiene bastante reabsorción de moléculas, ¿ya? Y se acuerdan en el intestino, por ejemplo, el intestino delgado, que tiene mucha absorción. ¿Qué estructuras tiene? Microvellosidades. Muy bien. Entonces, el túbulo contorneado proximal tiene un epitelio simple, porque es una sola capa, cúbico, porque las células tienen forma cúbica, pero tienen una diferenciación apical, ¿no? Que va hacia la luz del túbulo, llamadas microvellosidades. Recuerden que hacia la luz del túbulo, donde está pasando la orina, está apical y alejado de ahí está basal, ¿no? O sea, más cercano a las membranas basales. Pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo es el epitelio del túbulo contorneado proximal? Firme la parte glomerular, ¿no? Microvellosidades. Muy bien. Entonces, el túbulo contorneado proximal tiene un epitelio simple, porque es una sola capa, cúbico, porque las células tienen forma cúbica, pero tienen una diferenciación apical, ¿no? Que va hacia la luz del túbulo, llamadas microvellosidades. Recuerden que hacia la luz del túbulo, donde está pasando la orina, está apical y alejado de ahí está basal, ¿no? O sea, más cercano a las membranas basales. Pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo es el epitelio del túbulo contorneado proximal? Pueden ponerles epitelio simple cúbico con microvellosidades o, como también ha venido, doctores, con ribete en cepillo. Porque las microvellosidades tienen esa forma, como si fueran un cepillo. Y aumentan el área de absorción. Es por eso que en el túbulo contorneado proximal es el lugar donde ocurre la mayor cantidad de reabsorción de glucosa, de aminoácidos, de agua, de polipéptidos y de electrolitos. ¿Ya? Muy bien. Entonces continuamos. Tenemos luego el asa renal o de Henle. Recuerden, el asa renal o de Henle, que tiene un epitelio simple plano, sobre todo en las porciones delgadas. La mayor parte de la porción descendente y la primera parte de la rama ascendente, ¿no? Son delgadas. Entonces, es ahí donde ocurre, sobre todo en la rama descendente, donde ocurre la mayor reabsorción de agua. Ya es muy permeable al agua ese epitelio. Y luego, ya en la porción gruesa, más gruesa, el epitelio deja de ser simple plano y pasa a ser cúbico. Cúbico se dice entre cúbico y columnar, ¿ya? Recuerden que columnar es sinónimo de cilíndrico, ¿no? O sea, son células un poquito más altas, ¿no? Y en las ramas ascendentes, tenemos una mayor absorción o permeabilidad al sodio y al cloro. Eso empieza en realidad desde la porción delgada, ¿no? O sea, recuerden, ya el epitelio es plano acá, aquí es cúbico columnar, pero en general en la porción ascendente hay mayor permeabilidad al sodio y al cloro, ¿ya? Y ojo, pregunta de examen. ¿En qué porción de la nefrona existe el transportador de sodio, cloro y potasio, ¿no? De 2 cloros, un sodio y un potasio, ¿no? Sin porte, ¿no? O cotransportador de eso. En el asa renal o de Henle. Se pueden acordar porque hay mucha permeabilidad al sodio y al cloro, ¿ya? Entonces, esa ha sido pregunta de examen. ¿Por qué es el encargado de concentrar la orina? Porque fisiológicamente es aquí, ¿no? Donde ocurre el sistema de contracorriente. Que lo que hace es concentrar la orina en función de las necesidades del cuerpo, ¿ya? Por eso es que es muy importante para la regulación de la osmolaridad. Y ojo, ¿esto dónde ocurre? Por si les pueden preguntar en algún momento, doctores. En la médula renal. Recuerden que la asa de Henle está en la médula renal, ¿ya? Entonces, en la médula es donde ocurre la mayor cantidad de concentración de la orina por el sistema de contracorriente. Muy bien. Y luego tenemos el túbulo contorneado distal. Recuerden, el túbulo contorneado distal también, como tiene cierta absorción, presenta microvellosidades, es un epitelio simple cúbico con microvellosidades, pero tiene menos microvellosidades que el túbulo contorneado proximal. Es el encargado de regular la concentración de sodio y potasio, ¿no? Es el que le da el toque final a la orina antes de eliminarse, ¿no? Junto al túbulo colector, ¿no? Estos dos son los que van a darle el toque final a la orina para que salga con una concentración adecuada de iones. Y acá es donde vamos a encontrar la estructura conocida como mácula densa. La mácula densa es una estructura del túbulo contorneado distal que está cerca al glomérulo, ¿ya? Por eso está en contacto con la arteriola aferente. Pregunta de examen. ¿Cómo se llama la estructura del túbulo distal que está en contacto con la arteriola aferente? Mácula densa, ¿ya? Y finalmente tenemos al túbulo colector, que recuerdan que tiene una porción cortical y una porción medular.
Entonces, en la porción cortical tiene un epitelio más cúbico, ¿no? Epitelio simple cúbico. Y en la porción medular tiene un epitelio columnar o cilíndrico, ¿ya? El túbulo colector es importante, sobre todo si se dan cuenta, tiene mucho que ver con el agua. ¿Por qué? Porque tiene aquaporinas y también tiene canales para el agua regulados por la hormona antidiurética, también llamada vasopresina, ¿no? Muy bien. Entonces recuerden que esto es estimulado por el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo a través de la vasopresina o hormona antidiurética va a facilitar la reabsorción de agua libre, porque es agua sin otro electrolito. Esa es la reabsorción de agua libre, ¿no? Cuando hay reabsorción de agua sin otro electrolito como el sodio, por ejemplo, ¿no? Ahora, ya que hablamos de la mácula densa, pregunta de examen, doctores. ¿Quiénes componen el aparato yuxtaglomerular? Yuxta, pegado, glomerular, glomérulo, ¿no? Pegado al glomérulo. Entonces, el aparato yuxtaglomerular está formado por la mácula densa, las células yuxtaglomerulares, hasta ahí no está muy difícil, ¿no? Las células yuxtaglomerulares, la mácula densa. Y acá viene lo que les mencioné al inicio, las células mesangiales extraglomerulares. ¿Cómo se pueden acordar? Porque el aparato yuxtaglomerular no está dentro del glomérulo, está pegado al glomérulo, yuxta. Entonces, las células mesangiales que tienen son células mesangiales extraglomerulares. Muy bien. La mácula densa, ya les comenté, doctores, regula la concentración de sodio en el líquido tubular. Las células yuxtaglomerulares son las encargadas de producir y secretar la renina, ¿ya? ¿De dónde provienen las células yuxtaglomerulares? De la arteriola aferente. Pregunta de examen. ¿Cómo se llaman las células que provienen de la arteriola aferente, que son parte del aparato yuxtaglomerular? Las células yuxtaglomerulares. ¿Dónde se sintetiza la renina? Pregunta de examen, ¿no? En células de la arteriola aferente. ¿Por qué? Porque son las células yuxtaglomerulares. Recuerden, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Muy bien, y luego tenemos las células mesangiales extraglomerulares que regulan la presión arterial también mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Porque la renina empezó con las yuxtaglomerulares, pero las células mesangiales también van a participar en ello, ¿ya? Muy bien, doctores, entonces eso sería lo principal con respecto a la nefrona. Y brevemente hablarles un poco de las vías urinarias. Este es el epitelio característico de la mayor parte de las vías urinarias. Epitelio de transición, ¿no? Epitelio también llamado transicional, ¿no? O urotelio, uro, ¿no? De las vías urinarias, y telio por epitelio, ¿no? Como ven, son muchas células que dan la impresión de que fuera estratificado, como si fuera una capa, pero en realidad, estas células suelen ser una monocapa que se expande, ¿no? Y se contrae dependiendo de las necesidades del epitelio. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en la vejiga. Cuando la vejiga está llena, este epitelio se va a contraer y se va a hacer como una capa muy delgada. Cuando la vejiga está vacía, el epitelio vuelve a su altura usual, ¿no? Entonces, por eso es que se llama transicional o de transición. ¿Por qué? Porque depende del momento en el que esté, ¿no? Transita de un estado a otro. Entonces, es el epitelio de transición llamado urotelio, que en algún momento, pregunta de examen, ¿no? Les han preguntado cómo es el epitelio de las vías urinarias. Les pueden poner como epitelio de transición, pero también lo pueden llamar pseudoestratificado. ¿Por qué? Porque da la impresión de estar estratificado, pero recuerden que el pseudoestratificado, las células todas llegan a la membrana basal, ¿no? Todas llegan a la membrana basal, solo que algunos núcleos pueden estar más acá, otros pueden estar más arriba, como este de acá, ¿ya? Y además, ¿no? Otra característica de las vías urinarias que suelen tener capas de músculo liso y una adventicia o serosa, ¿no? Muy bien. Ahora, el uréter tiene urotelio, ¿no? Urotelio. Tiene músculo liso, 3 capas bien separadas y una adventicia. No hay nada en particular ahí, ¿no? La vejiga, pregunta de examen, ¿cómo es el epitelio de la vejiga? Es un urotelio, ¿no? También llamado epitelio de transición, ¿ya? Tiene pliegues mucosos, en toda la vejiga se ven pliegues mucosos, excepto, no voy a hacer que les pregunten, excepto en la zona del trígono. Quizás se acuerdan en sus rotaciones de urología, por ejemplo, doctores, cuando ven una cistoscopía, la forma de diferenciar el trígono del resto de la vejiga es porque es la zona donde ya no se ven los pliegues mucosos, ¿no? Los pliegues mucosos. Y la vejiga es un órgano muy grueso porque tiene el músculo de la vejiga, también llamado músculo detrusor, ¿ya? Muy bien. Y luego tenemos la uretra. La uretra depende dónde la tenemos, ¿no? Por ejemplo, la uretra femenina es más corta, la uretra masculina es más larga, ¿no? Por eso es que la uretra femenina, al ser más corta, predispone a mayor cantidad de infecciones urinarias. La mitad superior de la uretra femenina viene a estar dada por urotelio, pero la mitad inferior tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ¿no? Que en realidad, como les dije, si les preguntan en el examen y no hay otra clave, como vino una vez, pueden marcar cilíndrico pseudoestratificado. Pero si ven la opción epitelio de transición, esa es la respuesta. Es lo más acertado, ¿ya? Epitelio de transición, ¿ya? Porque el cilíndrico pseudoestratificado propiamente dicho no es el urotelio, ¿ya? Pero acá, como les digo, la mitad inferior de la uretra femenina tiene este tipo de epitelio.
y se vuelve plano queratinizado, sobre todo cuando está desembocando la uretra femenina en el vestíbulo vaginal. Recuerden que el epitelio que recubre el vestíbulo va a ser un epitelio plano que es queratinizado, ¿no? Cuando está afuera, ¿no? Recuerden que la vagina es plano no queratinizado, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos la uretra masculina. La uretra masculina tiene un urotelio en la porción prostática, la porción superior de la uretra masculina. Luego, en la porción membranosa, recuerden que la porción membranosa es una porción corta que está en relación sobre todo con el esfínter externo de la uretra, ¿no? Perdón, el esfínter interno de la uretra, ¿no? O uretral interno, que está dado por un epitelio cilíndrico que a veces es estratificado, a veces pseudoestratificado, ¿ya? Y ya cuando llega a la zona peniana, ¿no? La uretra peniana, el epitelio ya es solo pseudoestratificado, ¿ya? Más que nada, para que tengan una idea general, lo más importante es que recuerden cuál es el epitelio de transición de las vías urinarias, ¿no? El urotelio, y que la vejiga tiene este epitelio característico, ¿no? Y los pliegues mucosos, no se vayan a olvidar. Muy bien, doctores, eso es lo principal con respecto a histología del sistema urinario. Muchas gracias por su atención.